Bueno, Dieguito, ¿ahí me escuchan? ¿Los que se están conectando me escuchan? ¿Cómo se oye? Hola, hola a todos. Hola mis amigos. Ay, gracias a Dear Super, que eres un crack. No, pues, gracias, gracias, muy amable Dear Super. Gracias, un abrazo y gracias por esas palabras. Gracias por decirme que soy un crack. Minetti Naitri dice que bien. Uy, acá está un colega, Malbuena. Malbuena es caricaturista también. Lo admiro mucho, mis respetos para él. Dear Super dice que perfecto. Ah, se unió mi amigo José Arenas, un personaje que conozco. José Arenas. Bueno, aquí estamos que vamos a hacerle una entrevista a mi amigo Diego, a mi colega Diego Caricatura, que mi admiración, mis respetos, está haciendo unos proyectos, unas cosas buenísimas. Hola, mi amigo Eduardo Guío. Bueno, ahí la gente se va conectando, los estoy saludando. Bueno, Dieguito, si quiere conectarse de una para empezar, ahí vamos dando saludos. Espero que me estén escuchando bien. Se unió Umbarila 82. Un saludo para Umbarila 82. Espero que también me esté escuchando bien. Ahí vamos, ahí vamos. Estoy un poco despeinado, sin maquillaje, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos en este país, en esta Colombia, pues estamos trajinados. Así vamos. Pues ahí vamos a transmitir con Dieguito. Crispecar se unió. Saludos, Crispecar. Hola, Dieguito. ¿Qué ¿Qué más? dice el gran Omi? Caricatura, hermano, muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. No, nada, gracias por aceptarla. Y nada, aquí vamos a hablar de todo. Vamos a rajar del país. Vamos a rajar de... Claro, de eso hay mucho para rajar, mucha tela para cortar. ¿Cómo va ese Bucaramanga? Omi, feliz acá en Bucaramanga por estos últimos días, está haciendo un calor en Bucaramanga que usted no se imagina, 27 grados, a veces roza los 30 grados, 25 grados, mejor dicho, nada que ver como me estaban diciendo que en Bogotá mucho frío últimamente, pero aquí en Bucaramanga lo que hay es calor. No, acá mejor dicho, yo hoy me lavé porque está lloviendo estos días terrible. Lo bueno para los que Entonces, dibujamos es que no tenemos que dibujar afuera, ¿no? Podemos dibujar adentro, entonces ni nos da mucho frío ni nos da mucho calor. sí, no, mejor dicho. Y ahora con el coronavirus de moda, que nos dé una gripita, quedamos más débiles. Y bueno, somos el único país que, porque no teníamos coronavirus, lo mandamos a traer, ¿no? Directamente de China. Claro, tenemos que estar a la moda. Nosotros siempre estamos a la moda, a la vanguardia de los otros países. Y pues, Omi, saludando acá a toda la gente, seguidores suyos que lo admiran como yo bastante por su trabajo, un trabajo muy original, muy único, muy bacano poder compartir con colegas de diferentes lados de Colombia. No, y lo que yo estoy diciendo, mis respetos para Dieguito, es un gran caricaturista, mejor dicho, está en mi top 10 de caricaturistas. Ya está quedando casi en el primer lugar. Ya entra al top 10. Mira más. Pues qué chévere, hermano. Ahí vamos viendo la gente, se va conectando, los vamos saludando. Estamos aquí como en una entrevista con un gran colega, Diego Caricatura. Para los que no lo conocen, que sigan su trabajo. Él es de Bucaramanga, manito, y está haciendo unas cosas interesantes, como por ejemplo lo del curso. Cuéntenos lo del curso, para la gente que quiera asistir a su curso. Pues sí, hermano, estamos haciendo un curso de caricatura muy chévere porque la idea es llevar la caricatura a otro nivel, ¿no? Con el curso queremos mostrarle a la gente cómo se hace
el tema de dibujo de rostros, anatomía, creación de historias, la sátira, el humor, los límites que debe tener el humor o los límites que no debería tener el humor, dependiendo cómo se le quiera ver. Así que el curso le enseña también a la gente a cómo conducir esa idea que tiene en la mente a través de un dibujo, que para mí viene siendo la esencia de la caricatura, ser un vehículo para las ideas que uno tiene en la cabeza. Buenísimo. Y bueno, ¿y qué días se está haciendo este curso para los que estén interesados? Pues aquí en Bucaramanga lo estamos haciendo mañana, viernes 28 y el sábado 29. Son 2 sesiones de 3 horas cada una. En la primera sesión, pues vamos a ver en el contexto de qué es la caricatura. También vamos a hacer el análisis del contenido de una imagen, cómo trasciende una imagen a más allá de simplemente mostrarnos algo visual, pero también hace una conexión interna con el análisis, ¿no? Entonces todo eso se va a analizar y, bueno, anatomía, vamos a hacer construcción de rostros, que para los que hacemos caricatura nos damos cuenta a veces que lo más fregado es poder sacar un personaje que se parezca al dibujado, ¿no? Ya después uno saque el personaje, saque la cara, el cuerpo sale más fácil. Sí, Entonces, pues esa es la primera parte del taller y ya después vamos a hacer líneas de acción, vamos a ver cómo llevar esa idea que le comentaba a través de los dibujos, cómo posicionar una caricatura en el contexto, en el entorno y en el contenido de la imagen, que también es muy importante, ¿no? Que es todo lo que hace, ¿no? Si vamos a dibujar sobre el coronavirus, ¿por qué vamos a hacerlo el personaje de esa caricatura en cierto lugar que viene siendo el entorno, cuál es el contenido, cuál es el contexto de las cosas, ¿no? Que los eventos recientes, en fin, muchas cosas interesantes que les pueden servir a la gente en el momento de querer comunicar una idea con una caricatura. No, buenísimo. O sea, ese curso está recomendado porque, digamos, Para mucha los gente, caricaturistas y para la gente que les gusta dibujar, para todos está. sí, claro, y mucha gente de pronto necesita como esa guía que quiere transmitir de pronto con la caricatura, un pensamiento ya sea de sátira, humor, político, entonces no sabe cómo transmitirlo, no sabe, de pronto le falta algo de dibujo, entonces en este curso yo creo que va a estar completamente la gente entusiasmada porque va a aprender eso, cómo comunicar lo que dices, cosas de anatomía, rasgos que caracterizan a un personaje y lo más importante, saber transmitir todo eso por medio de la caricatura, que es nuestro oficio. Por medio de la caricatura, eso sí tenemos que tener claro siempre los caricaturistas, y es que cada caricatura que se hace lleva un mensaje. La gente cuando ve una caricatura, cuando se mete a la cuenta de Omi, a la cuenta de Diego, tiene que saber que hay un mensaje que se les quiere comunicar a través de la imagen, que va más allá de lo visual, va para hacer análisis sobre una situación que está pasando. Entonces, ¿cómo hacer esa imagen que comunique, no? Eso es lo más importante. Y pues es un complemento de todo. También se tiene que reconocer el personaje que se dibuja, si se quiere hablar de alguien en particular, o si no, también saber dibujar para poder simplemente hacer conversaciones que lleguen a la mente de la gente entre dos personas X, que no se tienen que parecer a nadie, pero sí hay que saber construir esos rostros. Sí, claro, no, eso es muy importante, muy clave. Y algo que puedo agregar ahí es que nosotros los caricaturistas informamos también a través del humor y todo eso. Mucha gente se informa a través de nuestras caricaturas de una noticia que ha pasado. Entonces, uno hace el dibujo, la gente lo ve, se ríe y después analiza, oiga, ¿y qué pasó luego con este tema? Y ahí empiezan a averiguar la noticia. Mucha gente entonces le llegamos como de inmediato. O sea, la noticia se presenta en la caricatura, el humor, y dice, pero ¿por qué está pasando esto? Entonces ya se enteran de los temas que nosotros informamos. Es verdad, y así tiene que ser. Es importante también sembrar esa semilla de curiosidad en la gente para que se animen a leer sobre un tema o para que lo vean desde otra perspectiva. A veces
la gente con temas álgidos como el aborto, como el proceso de paz, la JEP en Colombia, pues a veces a través de una caricatura puede ser el detonante para dar ese paso a pensar desde el otro lado del charco, ¿no? Como para ver, y es una imagen que ya tú no te la puedes borrar de la cabeza, eso es lo importante. Porque si a veces uno, no sé, en el caso de los uribistas o todo lo contrario, ¿no? Los de izquierda fuerte, a veces la gente, digamos, evita hablar con ellos, ¿no? Dice, ese es todo uribista, qué hueso hablar con una persona como esas, o viceversa, ese es un izquierdoso, qué mamera. Pero una caricatura no te da ese chance de decidir si quieres entablar una conversación o no, es una imagen, dice el gran maestro Beto del espectador, que ver una caricatura es como cuando tú ves que estrellan a un perro. O sea, es algo que uno no quiere ver, pero el carro pasa, lo estrelló y ya le tocó verlo. No tuvo otra oportunidad. Entonces, eso es, o bueno, o que estrellaran a un mico como tú. En el Transmilenio estrellado. Entonces ya a la gente le tocó verlo y no hubo chance de lo otro. Sí. No, sí, es que lo que yo digo, siempre el caricaturista tiene como ese oficio de informar de forma inmediata a través del humor y que siempre eso, lo que dices, curiosidad para que la gente sepa, se informe, mejor dicho, de lo que está pasando un suceso y empieza a profundizar. Digamos, uno hace un dibujo satirizando, no sé, a Aida Merlano. Y dices, uy, ¿qué pasó con Aida Merlano? Ahora porque es noticia. Y se van de una vez a informarse qué es lo que está pasando. Entonces tenemos como esa labor. Y bueno, la caricatura también es importante que el dibujo sea llamativo en colores, en composición, porque viene siendo como los textos, como los titulares de los periódicos, ¿no? Es decir, uno, a veces hay titulares amarillistas, así, que a uno le dan ganas de leerlo. Ya después uno lee el artículo y bueno, si le gustó o no. La caricatura tiene que uno hacer algo en composición para que la gente voltee a mirarla, vea la imagen y ya después pues le tocó consumir el contenido que hay y la tarea es que sea un contenido que haga reflexionar, pero visualmente también tiene que llamar la atención del lector. Sí, eso es muy importante. Bueno, Dieguito, te voy a preguntar, ¿cuáles son los ilustradores, caricaturistas que más admiras? Primero de Colombia. Los caricaturas, mira, por ahí nos están hablando que el audio no está muy claro. El audio no está muy claro. Dice Javier Caro. Pero bueno, mientras tanto yo voy respondiendo, ahí mientras vas cuadrando lo del audio, pero los caricaturistas que más admiro de Colombia, desde la época en la historia de la caricatura, Rendón de Antioquia ha sido uno de los caricaturistas precursores de ese oficio y por supuesto que es uno de los que admiro mucho. Hoy en día admiro mucho la capacidad de Matador de sintetizar muchas situaciones en una pequeña imagen y también admiro la capacidad de producción, ¿no? Estamos hablando que Matador uy, mire, un saludo para Cimitarra Santander, claro que sí, un saludo para los de Cimitarra. Bueno, le está, sí. Ya admiro a, bueno, el maestro Rendón, los que no lo conocen pueden ver en internet, pongan Rendón caricaturista, les va a salir mucho sobre la caricatura, la historia de la caricatura colombiana. Matador me parece muy bueno, el maestro Beto y por supuesto admiro mucho su trabajo también, viejo Omi, porque es un trabajo, es un tipo de imagen diferente, es un tipo de imagen más minimalista, en primer plano, no utiliza mucho segunda dimensión o tercera dimensión, entonces llama la atención cuando se ve, tiene su estilo particular, que todas las caricaturas las intenta hacer con el fondo amarillo, ¿no? Sí. Entonces, me gustan esas... ¿Ah? El caso mío es como lo que decías, uno es como un titular de un periódico, entonces yo soy como amarillista con mis caricaturas, entonces por eso es amarillo, o sea, el amarillismo en la caricatura. Ah, vea usted la explicación, vea usted.
Mire, lo están saludando desde el Rosal, Cundinamarca. Diego, ¿qué dicen por acá? También vamos a saludar a los que están hablando por ahí. Diego, eres un gran caricaturista, tienes un trabajo estupendo y te destacas por la realidad social, como lo hace Matador. Un saludo para Vergara 0630. Un saludo, hermano. Gracias por seguir el trabajo. Y bueno, a todos los que están llegando ahí a la conversación. Penélope se conectó. Acá está un gran amigo, Esteban King Art. Él me hizo hasta un cómic y todo. Él me hizo como el origen de Omi. El origen de Omi. También está Penélope Illustration. Una gran colega también. Ella tiene un buen trabajo también. También está Álvaro Bonilla. Un saludo para Bonillita. Y Diego, saludos. Te conozco, es un gran amigo. Saludos. Bueno, me escuchan muy mal. Si quieren, paramos, reviso mi tema de audio y volvemos. Bueno, pues preguntémosle a la gente cómo están escuchando el audio. Sí se escucha un poquito bajito allá desde tu lado, Omi. Sí, de pronto está por la máscara, como que no. Ah, ¿cómo así? ¿Usted no es un mico de verdad? No escucho acá un mico de verdad, pero me toca así con la mascarita porque así me veo más bonito. Si me la quito se espanta todo el mundo porque soy feo. Vea, que creyeron que el fondo amarillo era porque dibujaban un plátano. Sí, que se escucha un poco. Esa idea también está chévere para explicar mi fondo amarillo. Bueno, pues yo puedo, mientras ahí vas arreglando lo del sonido o intentando arreglarlo un poco, yo puedo ir hablando con la gente que me vayan haciendo preguntas que tengan de la caricatura. Soy un amigo caricaturista de Omi, así que pues pueden aprovechar. La idea de estos espacios es que la gente pueda hablar con la gente que hace la caricatura y que a veces uno no tiene el chance de poderle preguntar directamente al que la hace, ¿no? Entonces, pues qué bueno que podamos aprovechar este momento para poder sacar esas preguntas y las que yo pueda responder, con mucho gusto me van diciendo. Sí, claro, la idea es que conozcan muchos, además de su trabajo, los proyectos que ahorita tiene, la gente interactúe mucho con Dieguito, que es un gran colega, entonces por eso hicimos esta como entrevista en Instagram. Bueno, sería bueno preguntarle a la gente como qué esperan ellos cuando ven una caricatura. ¿Qué es lo que...? Ahí dice Vergara 0630. ¿Harás una caricatura con la nueva propuesta del presidente Duque de darle la oportunidad de votación a los militares? ¿Respondes tú o respondo yo? Usted es el invitado, usted es el homenajeado en esta cuenta de Instagram. Bueno, pues yo creo que ese es un tema álgido, porque normalmente no se ha mezclado eso de la gente que tiene armas acudir a las urnas y pues es una propuesta bastante controversial y claro, lo que está ahí, a la gente toca darle como el pan de cada día, ¿no? Como si hoy está pasando esto en el país, de esto hay que dibujar y de todas maneras hay veces que me han pasado a mí momentos en donde yo pensaba no dibujar sobre algo porque no me impresionaba tanto, digamos, un tema no me escandalizaba tanto y a veces termino dibujando sobre el tema. Entonces si veo que la gente está hablando mucho del tema, pues leo un poco más y me informo un poco más y saco mi punto de vista a través de la imagen y la hago, ¿no? Pero normalmente me voy más es por el lado de la intuición. Hay veces que yo voy escuchando noticias, uno como caricaturista tiene que escuchar radio, noticias, leer todo el día, diferentes opciones, diferentes portales, o sea, leer desde lo más derechista, uribista, facho que haya, hasta lo más al revés que haya, lo más, leerse, no sé, seguir a gente como Gustavo Bolívar, como
como Cepeda, Paloma Valencia, La Cabal, para uno ir sacando su propia conclusión sobre los temas, teniendo en cuenta los dos. Hay que, como caricaturista o como persona que informe, me parece muy importante tener en cuenta los dos lados de la historia y finalmente opinar desde lo que uno piensa. Pero hay que saber bien qué piensan los otros. A veces es totalmente ridículo, uno igual hace el ejercicio, va y mira a ver sobre las propuestas, digamos, cuando en muchos países civilizados del mundo hoy en día ya se hace, o sea, la marihuana, digamos, es recreativa, ¿no? El cannabis es recreativo, lo vende el mismo Estado, ¿no? Son los mismos países progresistas, por ejemplo, en donde el aborto no tiene 3 causales, sino es libre durante los primeros 3 meses, como Canadá, por ejemplo. Entonces, claro, hay corrientes políticas de Colombia que defienden esas posiciones, y hay corrientes políticas como la derecha, como el uribismo, que no defienden ninguna de esas posiciones. Entonces, por más de que yo estoy de acuerdo con las posiciones liberales, las posiciones del libre desarrollo de la personalidad, a veces por chismosear, entonces uno se mete y mira a ver y se encuentra con unas salvajadas que terminan haciendo la caricatura aún más interesante por lo que a uno le parece desfachatado, pero sin embargo uno tuvo que haber pasado por ahí, por ese Twitter, por esa noticia, por ese artículo, para quizás llenarse más de razones para hacer una imagen potente. Es verdad, uno tiene que estar alimentándose de las dos caras de la moneda, porque digamos en el caso mío, yo opino que uno no puede irse a ningún extremo. Todo extremo para mí es malo, porque a uno como que le cierra, lo ciega, entonces no puede uno irse así, uno tiene que no tragar entero de alguna de las dos partes. Uno siempre tiene que estar informado de todo, mirar los puntos de vista, analizar para sacar muchas conclusiones. Uno no se puede quedar con la primera impresión, opinión o expresión de algún lado. Mira, dice Esteban King Art, dice, yo espero que me informe de una forma creativa lo que está pasando en la actualidad. La caricatura informa y hay que igual tener en cuenta, espera, le damos otro, como lo dije antes, que nos muestren siempre y nunca cambien de mostrarle al pueblo la realidad social de Colombia. Los extremos, aunque Colombia no lo crea, se necesitan el uno del otro. Lo complejo de hacer este tipo de sátira es la combinación de crítica al contexto político. Pues bueno, para eso, para uno tener fundamento al momento de hacer una crítica, uno tiene que haber leído del tema, ¿no? Uno tiene que estar muy informado. Lo mismo, yo tuve la oportunidad de trabajar en radio y cuando a uno le soltaban el micrófono para hablar de un tema, si usted no sabía, si no se había leído las cosas, pues quedaba como un zapato. Un zapato, y lo mismo, si uno dibuja sin saber del tema, pues queda mal. Entonces hay que saber del tema. Sin embargo, hay gente, o sea, la caricatura es de extremos también, ¿no? Porque es una posición firme de lo que uno piensa. La caricatura no puede ser como Fajardo. La caricatura no puede ser tibia. No, sí, de acuerdo. No a mí me dicen en muchas caricaturas, que hijo de puta, que usted es un izquierdoso, y por allá a veces he sacado otra y me dicen lo diferente. Y no, uno simplemente piensa lo que uno dibuja, lo que uno piensa. Pero sí es muy importante que la caricatura tenga una posición. Es decir, el aborto, o sea, la caricatura no puede dejar como que no, estoy de acuerdo con los dos. No, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? En el dibujo, ¿no? O el proceso de paz. Pues sí, no, pues entonces que haya un poquito de proceso de paz y otros no, o sea, es de posiciones. La caricatura, y la gente tiene que esperar ver una posición. La caricatura tiene que ser, pienso yo, ¿no? Respeto las otras maneras de expresión, pero pienso yo que tiene que ser de fijar una posición. La gente, bueno, ya entiendo lo que piensa este man, o esta vieja caricaturista, pero tiene que darle claro a la gente quién es uno y qué es lo que piensa ese lápiz que ven, esa tinta, esa cuenta de Instagram que ven en el periódico. Eso tiene que quedar claro, y la gente, una caricatura es una columna de opinión, es una columna de opinión total. Yo aquí estoy en Santander, Omi,
haciendo una batalla fuerte pues, para incluir la categoría de caricatura en los premios departamentales de periodismo, porque en mi departamento no reconocían la caricatura como una rama del periodismo. Entonces, mi pelea es para decir sí, es una rama del periodismo, la caricatura sí es periodismo. Entonces, se presentó hace 15 días en plenaria de la Asamblea Departamental con unas personas que están también de acuerdo con la propuesta, se habló en la Asamblea, se explicó que la caricatura es quizás el modo de expresión más antiguo que existe antes de que la gente leyera, antes de que saliera gente escribiendo, porque cuando empezó la imprenta muy poca gente sabía leer, muy poca gente. Sabía era pues interpretar imágenes y la caricatura era lo que lo llevaba y la caricatura era la que comunicaba, es decir, estamos hablando de un oficio periodístico demasiado antiguo como para que no se reconociera, ¿no? Entonces, estamos en eso. No, interesante y me parece, mejor dicho, eso es lo que yo admiro de ti, esa lucha que tienes en tu departamento y son causas que de verdad merecen la pena estar uno ahí luchando para que reconozcan ese tipo de cosas, porque sí, la caricatura es periodismo puro. Y lo que dices, antiguamente la gente no era analfabeta y la forma de informarse, la forma de tener claro una noticia era a través del dibujo, porque era eh, más factible entender un dibujo a las letras, que no mucha gente tenía ese acceso a estudiar, a aprender a leer. Entonces, me parece muy bueno, Dieguito, y te felicito por esa lucha, esa causa. Claro, ¿no? Y bueno, algo muy importante es saber que no hay que ir muy lejos, ¿no? También hay que darle mucho valor a nuestro entorno, a nuestro entorno. De ahí salen muchas historias, salen muchos personajes. No hay que ir muy lejos. Digamos, mire usted el ejemplo de Coco, la película de Pixar. Me imagino que todos los que están conectados se la vieron. Es una Sí, historia que ya estaba en México, es una historia que ya estaba ahí, o sea, es una historia que los mismos mexicanos la pudieron haber hecho, claro, falta toda una infraestructura como lo es Pixar, pero no hay que ir muy lejos para saber que uno está rodeado de grandes historias, de grandes temas que pueden ser muy importantes para la sociedad. En nuestro caso hablamos mucho de política, pero también existe la cultura, o sea, hay muchas cosas que todos podemos comunicar de que nos pasan alrededor. No es como, no, ¿y yo qué voy a contar? Si aquí no hay nada que contar, aquí no pasa nada. Sí pasa. Y una de las luchas que yo estoy haciendo es demostrarle a la gente eso, que la caricatura, digamos, regional, en mi caso, sí existe. Ahí usted tiene el libro. Claro, dalo. esto es para que la gente se informe de Bucaramanga, conozca Bucaramanga, la situación política, es un libro excelente. O sea, mejor dicho, este libro, Dieguito, lo felicito. Son 101 caricaturas donde uno se va a informar que es Bucaramanga. Lo interesante es que empieza como una novela gráfica, ¿no? Novela gráfica. Ujú. Empieza con su alcalde, su alcalde favorito del mundo mundial, Rodolfo Hernández, cuando estaba de amigo, aquí vemos, cuando estaba con Luchito de amigo, ¿no? Vea, ahí está. Entonces, la primera parte del libro es una novela gráfica que se da aquí, en mi ciudad. Una ciudad pues, que no es capital del país, es una ciudad que no está en las primeras tres más grandes de Colombia, pero es una gran historia que se cuenta ahí en novela gráfica. Y bueno, es el primer libro que se hace en Colombia sobre caricatura regional, local, ¿no? Todos los libros que hay de caricatura en Colombia hablan de la realidad nacional, pero este es un libro que habla de caricatura local. Y es un libro muy importante para que, pues interesante para los que no son de Bucaramanga, que también vean de qué manera se pueden contar las historias que pasan a su alrededor. Venga, hay unos comentarios por acá que podemos ir leyendo. Dice Álvaro Bonilla, hay que mantener una posición no extrema. Las caricaturas de este tipo es precisa. He visto a varios autores muy empapados del tema a la hora de la crítica. Bueno, extrema o no, la caricatura tiene que fijar una posición, ¿no? O sea, no es
El libro se va a poder conseguir en Bogotá, están preguntando, el libro de Bucaramanga en 101 caricaturas. Voy a estar en la Feria del Libro en Bogotá, en el Filbo. Ahí en un stand van a poder encontrar el libro de Bucaramanga en 101 caricaturas. Ahí está, mejor dicho, en exclusiva, aquí en exclusiva en esta cuenta de Instagram. Síganme, @Diego Caricatura, me pueden seguir ahí en las cuentas, en la cuenta de Instagram, y ahí yo voy a estar poniendo cuando se vaya acercando para que lo puedan comprar en Bogotá. También lo puedo mandar por correo, pero pues a la gente que está en Bogotá le va a quedar fácil ir allá y verlo y poder comprarlo ahí en la Feria del Libro de Bogotá. Es un libro que, mire, el prólogo, tuve la suerte y el honor que lo hiciera un gran periodista de sátira en Colombia, quizás el periodista satírico más importante que tiene Colombia para mí, Daniel Sampero Espina. Es un libro en donde está la participación de Matador, escribe Guillermo Díaz Salamanca, Cristian, caricaturista de Publímetro. Existe también, acá escribe Meo, caricaturista del Espectador, la directora de La Silla Vacía, santanderiana, en fin, bastantes personalidades. Beto, el caricaturista del Espectador, hace la nota editorial del libro, porque les gustó el tema de que se hablara de caricatura regional. ¿Cuál es la mejor sátira que le han hecho a Furibe? Bien, bueno, en mi caso, yo creería que las contradicciones, ¿no? Las contradicciones de Uribe con muchos temas, ¿no? Con el tema de los empleados, con el tema de los impuestos, que en campaña dicen una cosa y después llegan y hacen absolutamente todo lo contrario. Una vez dibujé, era con el tema de la paz, ¿no? Que cuando estaba Santos salió a marchar Uribe que por la paz verdadera, y después 2 años después, 3 años después, salieron a marchar para no al proceso de paz. Entonces, son cosas de las que como uno está pendiente, pues se da cuenta. Sí, como Uribe que dice que es pro vida, pero ¿cuántos muchachos asesinó? Exacto. ¿Cuál fue la mejor caricatura que has hecho? Responde, pregunta, Esteban Quincar para Omi. Bueno, pues es que es difícil decir cuál es la mejor caricatura que hice porque a todas les tengo mucho aprecio, pero hay una que a mí me gustó mucho y creo que a la gente le gustó mucho porque se volvió viral, que es donde yo escribí, eso fue como hace 2 años o hace 1 año, no recuerdo, que decía, existen diferentes tipos de payasos. Fue como hace 1 año, recién que estaba nuestro gran presidente Iván Duque, ya en el poder, y le escribí, existen diferentes tipos de payasos. Entonces puse al Joker, puse al de McDonald's, puse al de It, que son los tipos de payaso, y después en el otro cuadro a nuestro presidente Iván Duque, porque pues para esas épocas creo que estaba haciendo una gira en España y fue cuando fue al Bernabéu y estaba con el balón cabeceando y entonces se le burlan y todo en esa gira. También cuando fue donde el rey le dice, no, que saludos de Uribe, de nuestro presidente Uribe, y el rey como que lo quiere mucho, Dios. Que lo quiere mucho, pero este tipo que dice, si el presidente no eres vos. O sea, claro. Esa caricatura me gustó mucho. Hay muchas. No sé, Dieguín, ¿cuál le gusta? Bueno, en el caso mío hay caricaturas, lo que pasa es que, digamos, cuando uno está haciendo la producción de las caricaturas, a veces salen muchas, no sé, en mi cuenta de Instagram, ahí debe salir más o menos cuántos posts he hecho en 3 años, ¿no? Llevo 810, póngale que estos 810 en realidad, no sé, 750 son caricaturas. Entonces hay un montón de caricaturas, sin lugar a dudas la caricatura que más ha trascendido de las que yo he hecho, es una, pero hay
les decía, a veces uno hace una caricatura y dice, está del putas, esta va a ser la caricatura que la va a sacar, y resulta que uno la publica y no trasciende. Pero a uno le encantó en el proceso de hacerla, ¿no? Sí, sí, Yo eso hice una pasa. caricatura una vez cuando estaba empezando, hace 3 años, sobre el alcalde de Florida Blanca aquí en Santander, ¿no? Es un municipio al lado de Bucaramanga, de una corrupción que estaba sucediendo con el PAE. Bueno, entre otras cosas, ese alcalde de Florida Blanca ahorita es que asesor de vicepresidencia en Colombia. Y abrieron investigación, la Procuraduría, inclusive por lo del PAE. Entonces yo hice esa caricatura y el tipo me termina denunciando en la fiscalía por esa caricatura, pidiendo que yo me retractara. Y esa caricatura es la que finalmente pues me hace caer en cuenta que, mierda, lo que estoy haciendo es en serio. O sea, para que me quieran callar, para que me quieran censurar de esa forma, ¿no? Entonces, ahí también empecé a recibir un montón de solidaridad de los colegas del gremio de caricaturistas, ahí se acercó Beto, Matador, no sé, los grandes que yo admiraba, me terminé Pero uniendo ellos con ellos. demanda. La Flip me defendió, ¿no? Me asesoró jurídicamente y terminó siendo esa la caricatura como que me lanzó realmente como caricaturista. Es una caricatura que está por acá en el libro, en la parte de atrás, y muestra al alcalde de Florida Blanca adjudicando pues ese contrato a dedo, ¿no? Es esta caricatura. Entonces ahí le preguntan al alcalde para quién va el contrato y él señalando a su amigo te dice PAE, haciendo un juego de palabras de para él y el PAE, pero como él era un bebito, él era un alcalde muy joven, yo lo dibujaba y lo ponía hablando siempre como un bebé y con pantalones cortos, con un osito de peluche, ahí lo pueden ver. Eh, Entonces, esa fue Yo la te voy a, caricatura que me terminó marcando. yo te voy a decir algo de eso. Mucha gente, o sea, muchos medios me imagino que estaban investigando ese tema eh, del que estás hablando del alcalde de Florida Blanca, ¿no? Y estaban, mejor dicho, sacando notas y todo eso sobre ese tema, pero con la caricatura fue lo que más impactó, ¿no? O sea, él ni Claro, siquiera fue a demandar a medios ni nada de eso, sino se fue contra el caricaturista. ¿Por exacto. qué? Porque la Entonces, gente tiene ese poder de trascendencia, o sea, la gente la viralizó, la gente la entendió más rápido y la gente supo que ahí estaba pasando algo, gracias a la caricatura y gracias a Diego, que fue el que hizo esa caricatura. Entonces, no se fue a demandar a un medio, sino a un caricaturista. Porque además, me imagino que le dio en el ego como lo satirizó, lo que dices que como un niño, hablando como un niño, que gordito, que peludo, con su osito ahí. Entonces, además de herirle el ego, pues hizo que la gente mirara qué estaba pasando en ese momento con ese alcalde, con los contratos que dices que estaban a dedo. claro, y después, pues el tema ese de corrupción, pues se hizo más visible, porque entonces, como así que denunciaron a un caricaturista? Entonces ya empezaban a hablar en El Espectador del tema, en El Tiempo, en Semana, me entrevistaron en la FM, en Medellín, en un montón de lugares, y el tema todo giraba en torno pues a la denuncia del caricaturista por haber dibujado sobre un tema en particular. Entonces, entonces sí, y el tipo nunca denunció a otro medio de comunicación, me denunció a mí por el dibujo. Después intentó echar patadas de abogado diciendo que no, que era el título, que esto, que otra cosa, y terminaron exponiendo la caricatura gigante sin haberme pedido permiso en la alcaldía de Florida Blanca, y hoy estoy denunciado. Hace un mes, 2 meses, tuve que inclusive a estar allá haciendo lo de la identidad plena, y el proceso sigue andando en la fiscalía. Bien, bueno, pasemos como a otro tema. A ver, ¿qué opina, ya que ahorita estábamos hablando del aborto? Para Diego, ¿qué opina del aborto?
No, bueno, y ahorita le respondemos a Tata Soto, que me parece también interesante esa pregunta, porque decidimos empezar a hacer caricatura. Pero lo del aborto, Omi, yo soy muy liberal en eso. Yo creo que yo no soy nadie para quererle imponer a una mujer qué haga o qué no haga con su cuerpo. En realidad, creo que eso debería ser un tema que no, porque si fuéramos nosotros los que tuviéramos que cargar el bebé y alguien me llega a decir lo tiene que tener o no lo puede tener, o lo que sea, me rayo. O sea, ¿cómo así? ¿Quién eres tú? Entonces, no me parece, lo que sí estoy seguro es que no debería, no debería entrar un hombre a decidir por lo que una mujer puede llegar a tener o no. No se puede. Y me parece que de todas maneras no es que en Colombia se hayan salvado cientos de miles de vidas porque teníamos las tres causales y que gracias a esas tres causales un montón de abortos se evitaron. Los abortos igual se hacen, pero se hacen clandestinamente, en donde sí mueren demasiadas mujeres en el proceso porque pues les toca ir a garajes y todo esto. Creo que de pronto sí es prudente que haya ciertos meses, 3, 4 meses en algunos países, que son 4 meses en Canadá, son 3 meses, por ejemplo, eh, en donde sí, es cualquier, no son las tres causales, es lo que sea, y ya después de eso no puedes. Yo inclusive creería que después de eso no sería el Estado el que tenga que cubrir el costo de ese proceso médico, porque pues tampoco creo que sería como justo que con tus impuestos que tú pagas por ir a trabajar, entonces se vayan a ir a hacer un montón de abortos. Yo creo que después debería costar y ya, y sigue decidiendo ella sobre su cuerpo, no yo, ni nadie más. Pero ya que no sean los contribuyentes que pagan con impuestos, con declaración de renta, con la casa, con lo que sea, tener que ir a pagar esos abortos porque a los 8 meses quizás ya decidió que mejor no. No sé, puede ser muy radical el tema, pero simplemente creo que uno no debería meterse con lo que no con lo que no le incumbe. Pero bueno, esos son temas polémicos y esa es mi posición. Un tema que ahorita está dividiendo al país, como cuando se dividió la paz, que sí, que no, y ahorita con el tema del aborto, pues, la gente en redes sociales está que se matan por legalizar o no legalizar, por respetar, no respetar, y lo que hablas. O sea, mucha gente no tiene en cuenta los derechos de la mujer, eh, no saben lo de las causales acá en Colombia, que hay tres causales para el aborto. O sea, también falta mucha información, mucha gente opina sin saber. No sé, también hay personas extremas con su religión, obviamente van a defender su punto de vista de la vida. Entonces es un tema bastante polémico, bastante pesado. Lo es, lo es, lo es, lo es. Y es difícil de interpretar a veces en una caricatura, pero pues ahí se hacen las caricaturas. ¿Por qué no le respondemos a Tata Soto? Si todavía está conectada. Sí, hágale. Tata Soto, que ¿por qué decidieron empezar a hacer caricaturas? Coméntales tú, Omi. Bueno, en el caso mío, a mí siempre me ha gustado el dibujo. Yo desde pequeño he dibujado y dibujado. No sé si lo de caricaturista satírico ya lo tenía desde el colegio porque yo dibujaba a los profesores, me burlaba de ellos en su forma como tanto física como en sus frases. Entonces ponía ya al profesor de matemáticas al gordito con su frase el grupito allá se me separa. Entonces ahí yo ya empezaba como a hacer esa sátira, ese humor a través del dibujo y siempre me gustó. A medida que fui creciendo, fui conociendo como temas políticos, me gustaban las noticias, lo que pasaba en el mundo y ya empecé a conocer muchos ilustradores y ya empecé a leer de diferentes partes del mundo, digamos por lo menos Kino. A mí me inspiró también mucho Kino con su El de humor y Mafalda. el creador de Mafalda. Entonces yo veía sus caricaturas desde niño y pues a veces no las entendía, pero me causaba risa. A medida que iba creciendo, uno ya iba entendiendo que era una sátira, que tenía una línea que era humorística, pero que dejaba de ser esa reflexión.
ya también obviamente Matador, acá en Colombia también, no es por nada, pero también me inspiró porque sus dibujos me informaban de forma inmediata y contaba a través de las caricaturas la situación del país. Y dije, quiero hacer esto, o sea, quiero que mi pensamiento, lo que yo quiero informar, a veces como esa crítica que uno quiere hacer, no expresarla con palabras, sino con humor en un dibujo. Claro, es eso. Y mire que siempre la caricatura llega a, tiene como ese espíritu de rebeldía, ¿no? Porque, porque fíjese que usted en el colegio, o yo también, dibujar a los profesores, ellos eran la máxima autoridad que había. De hecho, la primera caricatura que se hizo fue de un papa y era como en los años, como decía yo, como no sé en qué año exactamente, por aquí debo tener el tema, no quiero darle el dato equívoco, más adelante busco el año, pero era dibujar al papa y dibujarlo como fumando, como con miedo en la cama. Y esa caricatura, para el tiempo, pues era totalmente rebelde porque era demostrarle a la gente que nadie estaba por encima de la burla, ni siquiera el mismísimo papa, ¿no? En el caso del colegio, ni siquiera el profesor se salva del bullying, ¿no? De la burla, de la imagen, ¿no? En el caso mío, que empecé a dibujar fue porque también siempre me ha gustado esto. Tuve un periodo que estuve en el periodismo, en radio. Estuve trabajando en radio bastantes años, bueno, no sé, como 5 años. Tuve un emprendimiento donde yo hacía radio, después trabajé aquí en Bucaramanga sobre radio. Y el programa donde trabajé era Mamaban Gallo. No era un programa como La Luciérnaga, pero se mamaba gallo y se hablaba mucho de política santanderiana, local. Y entonces ahí me empecé a nutrir de mucha información, justo me tocó para época de elecciones electorales y pues ahí fue en donde yo dije, no, pues yo quiero seguir opinando, pero ya no en la radio, sino a través de lo que me gusta hacer, que es el dibujo. Por aquí preguntaban, Omi, que si valía la, ¿qué dice Duan? A ver, bueno, acá otro. ¿Creen que estudiar diseño gráfico es malo? Es que, mano, Diego, al menos con un vino tinto. Estaría bueno eso para eso. Estoy tomando esa agua, hermano. Pero bueno, no sería mala idea. Bien, estudiar diseño gráfico no es mala idea. O sea, No, creo que sí es verdad que hay muchas alternativas para aprender de diseño gráfico online, baratas, pero la academia es buena porque lo hace a uno también convivir con más gente y todo. Yo terminé estudiando ya de viejo. Yo, yo tengo 32 años y mi primera carrera fue Bellas Artes y Psicología. Yo la empecé, pero no la terminé porque me metí en un emprendimiento y me salí del estudio. Ya después, a los 28 años, estudié, o 29 años, estudié estrategias de comunicación y mercadeo. Dentro de esa clase, dentro de ese programa, vi diseño gráfico y me parece que fue muy útil aprender de Illustrator, aprender a diagramar un libro, aprender de Photoshop, aprender a manejar una tableta, aprender de qué es una tableta de dibujo, ¿no? Y saber cuáles son las marcas y eso para después uno poder hacerlo. Me parece muy importante eso del diseño gráfico y me pareció muy importante eso porque también me dio esa manera de pensar sobre el mercadeo, ¿no? Porque también es muy importante no solamente saber dibujar, sino es importante saber cómo vender el dibujo, qué hacer con el trabajo que vas a dibujar. Lo hemos hablado en alguna oportunidad, me vi con Omi en una noche de bohemia ajá. y en donde no se quitó la máscara tampoco, con otros caricaturistas y hablábamos de lo complicado que es para un dibujante esperar a que llegue el día de la suerte en donde un medio de comunicación lo contrate, ¿no? Sí, Entonces, es muy importante, me parece, tener en cuenta que hay muchas más otras opciones para poder intentar comercializar, ¿no? Entonces, por eso viene el tema
de saber diagramar un libro, de saber otros tipos de dibujo, de saber hacer publicidad, porque a través de la imagen cae la publicidad. Hay veces que uno, por saber de publicidad, puede conectar ideas más rápido, ¿no? Símiles, hacer analogías y todo esto, que te sirven después para vender un producto o tu mismo producto, no que te tengas que ir a trabajar a una agencia de publicidad, sino vender, digamos, esto. O sea, ¿qué campaña de publicidad se le va a hacer al libro? ¿Cómo lo va a vender uno? ¿Qué le va a decir a la gente que es? La narrativa del libro, los colores que se utilizan. Todas esas cosas me parecen muy importantes. De tal manera que si alguien va a estudiar diseño gráfico, que tenga en cuenta que no es solamente para aprender a utilizar Photoshop y Illustrator, sino que sirve, pero también herramientas que le ayuden a vender el trabajo que va a dibujar. Me parece más importante aún. Lo mío era 20% diseño gráfico y 80% de mercadeo. Y me parece muy importante. Y el resto yo ya lo he aprendido solo. En doméstica hay muchos cursos a 20,000 pesos, a 14,000 pesos. Yo hace poco tengo Procreate, el programa de dibujo en iPad, y no tenía ni idea cómo utilizarlo y me bajé un curso de 20,000 pesos en doméstica y ya sé cómo utilizarlo. Entonces, no me tocó ir, digamos, eso nunca lo vi en mi clase de diseño gráfico. Entonces hay mucho para aprender en Internet. Hay mucho para aprender en Internet. Ahorita hay muchas herramientas, digamos, antiguamente los caricaturistas les tocaba en papel, en tintar y esperar a que un medio le sacara su caricatura, enviarla por correo, y pues no correo electrónico, sino el correo antiguo, ¿no? Entonces tenemos como esa facilidad. Oh, se cayó por un momento la comunicación conmigo. Se cayó por un momento, sí, pero ya estamos acá, ya estamos bien. Sí, entonces decía que digamos ahorita tenemos una facilidad que es la tecnología, lo que dices, muchos cursos, muchas herramientas. No sé si Diego me está escuchando. Sí, sí, ya. Hay muchos cursos, muchas herramientas y bueno, tienen que aprovecharlas, pero, pero, pero por supuesto, tengan presente que es muy importante saber las maneras de qué hacer con el trabajo. Me parece muy importante porque hay muchos caricaturistas o muchos ilustradores que a veces se encasillan en que lo que hacen, bueno, pues esperar que contrate a alguien, a una empresa, un diseñador gráfico o un periódico, un caricaturista, y hay bastantes cosas que lo que nosotros hacemos se pueden hacer. Es decir, todo el mundo consume el contenido. A todos los que están conectados acá les interesa ver una imagen, les interesa ver la caricatura, y estamos hablando, no sé, supongamos 20 millones de colombianos que consumen una imagen, que se interesarían por ver en Instagram cuando van pasando una caricatura. Y hay, por esos 20 millones de colombianos, de gente en línea, digamos que hay 15 periódicos en el país, de los cuales quizás haya pocas posibilidades de entrar a trabajar de una vez, que puedan contratar un caricaturista. Entonces, hay que saber en dónde está la mayoría de la gente y qué hacer con eso. Es muy importante, yo soy muy orgulloso y feliz de estar en el periódico, pero sin embargo, queda tiempo libre y uno se mueve y hay cosas y uno se da cuenta que el contenido que uno produce le puede llegar a la gente y puede mandar ese mensaje. Bueno, no sé si contestamos preguntas. A ver, Oscar Sánchez dice, entiendo el porqué de la máscara, entiendo el porqué de la máscara de el tema de seguridad. Diego, es problemático que los demás te reconozcan en la calle. Pues Oscar, que si es problemático que me reconozcan en la calle, pues hasta ahora no he tenido problema, pero siempre me pareció más natural, en mi caso, dar la cara y poner mi nombre, ¿no? Yo no firmo con ninguna otra firma, yo me llamo Diego y Diego firmo, ¿no? Ahí ven, esa es mi firma como caricaturista. He tenido buenas experiencias
el año pasado y este año actualmente estamos haciendo una lucha muy grande todos en Santander para defender el páramo de Santurbán. Eso se agradeció mucho por la gente, me la encontraba en la calle, la gente con muy buena onda, muy buena vibra. Y bueno, en cuanto a los que no, lo que pasa es que yo intento y soy, por ética, soy muy objetivo, es decir, yo no voy a dibujar una calumnia. Por eso la denuncia en la fiscalía que tengo en contra de mi caricatura sigue vigente porque yo no me he retractado, porque yo sé que lo que estoy diciendo en la caricatura es real, ¿no? Y por eso están las investigaciones de los periódicos y por eso están las investigaciones de la Procuraduría. Yo de verdad sentiría miedo si dibujara cosas que no son. Si dibujara cosas que no son, y yo sé, cuando alguien está hablando miércoles de alguien, y la gente sabe, o sea, es decir, la gente no está confundida. Decía Aida Merlano, ay, no, yo no sabía que comprar votos era malo. Claro que sabía. La gente sabe cuando está haciendo algo malo, y hablar mal de la gente o hablar mentiras de la gente es malo. Entonces, entonces yo sí intento, o sea, yo sí tengo esa tranquilidad que me da saber que lo que dibujo igual ya está publicado, ¿no? Yo no dibujo sobre eso, no es parte de la caricatura ser un investigador, o sea, destapar ollas de corrupción y todo esto no hace parte de mi oficio como caricaturista, no es un periodista investigativo que va a averiguar quién fue exactamente el que dio la orden, ¿no? Eso no. Nosotros no somos la medicina de la sociedad, nosotros podemos ser quizás el termómetro a través de los dibujos. Entonces, teniendo en cuenta eso y mi ética de no dibujar cosas que no son, pues me da tranquilidad pues dar la cara y firmar con mi nombre. Y me gusta esa analogía del termómetro. El termómetro de esta sociedad, de esta polémica, de lo que está pasando en este país, a través del humor y la caricatura. Claro, entonces digamos, con esto el termómetro es una analogía buena porque la gente dice esto, bueno, usted critica mucho y ¿qué propone entonces para que arreglemos esto? Eso no es mi asunto. O sea, le dicen a uno dibuja algo y dice, vaya y denuncia a la fiscalía. Dice, vaya usted. O sea, yo estoy haciendo mi parte y uno mide y uno interpreta y uno comunica qué pasa en la sociedad, pero somos el termómetro, no somos la medicina. También estamos en un estado en donde se supone que tenemos entidades que tendrían que velar para que las cosas funcionen bien y que a veces fallan y pues uno las critica, pero no vamos a hacer los caricaturistas un golpe de estado para arreglar el país. No es nuestra función. No somos políticos. Hablamos de política, estamos informados, pero no estamos en elecciones ni vamos a tomarnos el poder para cambiar las cosas desde la política. Nosotros hablamos desde el arte. Correcto, sí. Voy a contestar más preguntas, porque acá los que están entrevistando todavía la gente que está conectada. Tata Soto dice, ¿se han metido problemas por alguna caricatura? Ya Diego se dio a conocer porque se metió en problemas, ¿no? No sé si quiere hacer como un... No, tuve problemas por esa caricatura. Hay veces que, digamos, he hecho caricaturas en donde no son, qué pena, un segundito. Caricaturas, digamos, que no me han generado problemas de estos legales, pero pues de pronto sí hieren susceptibilidades, ¿no? Un día el alcalde de Bucaramanga, por aquí está la caricatura, eh, trapeó literalmente el piso con un funcionario, lo trató muy mal y quedó filmado y todo. Y yo le hice una crítica pues a eso, ¿no? Porque pues, el alcalde me parecía que tenía una actitud súper grosera con muchos funcionarios. Y entonces en video quedó pues la trapeada que hizo. Entonces yo hice esta caricatura que está en el libro, en donde se ve al alcalde trapeando con el funcionario público, ¿no? Sí, Ahí está como el baldecito de la trapeada y se llaman los funciotraperos de Rodolfo. Rodolfo era el alcalde, ¿no? Entonces yo hice esa caricatura, digamos, con esa caricatura me escribieron familiares, no de Rodolfo, sino del otro, con el que trapeaban, que eso hería o afectaba la dignidad de la otra persona, que la retirara, que yo no la retiré,
me pareció que es un momento que tenía que quedar retratado y que describe pues lo que es el primer mandatario de la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, problemitas de eso sí tengo a veces.